delantera. Estamos en el libro del Levítico. Vimos los sacrificios, los distintos tipos de sacrificios. Vimos los sacrificios ligados a la alianza, cómo el sacrificio está ligado a la alianza y cómo el sacrificio está ligado a la liturgia, que el Señor quiere proveer un medio para su pueblo visible, que Él hable de las cosas invisibles, porque el Señor sabe que no podemos tener un culto abstracto, un culto de, sí, Dios está, tú vas, ¿dónde está Dios? No, Dios está en mi corazón, y tú dices, la verdad que se le ve poco, ¿no? Pero la iglesia, el Señor desde la antigua alianza quiere que haya un culto focal, que se enfoque en algo, en signos que se vean. Por eso toda la antigua alianza comienza con este ritual de los sacrificios que hemos visto, estos sacramentos de la antigua alianza del templo, que van a continuar en la nueva alianza en la iglesia a través de los sacramentos cristianos, a través de los signos y símbolos de la iglesia. Vemos que así como había en Israel signos, el arca, la pila del agua, el altar de los perfumes, el altar del sacrificio, signos visibles dentro de nuestra iglesia, también hay signos visibles para que nosotros, pues, a la hora de participar, tengamos un foco. Y todo esto vimos que viene desde la antigua alianza, vimos toda la cantidad de los sacrificios de que nos habla el Levítico en los primeros 7 capítulos. Y ahora en el capítulo 8, el Levítico nos va a hablar de la investidura de los sacerdotes. Dice el capítulo 8, el Señor habló hacia Moisés, toma a Aarón y a sus hijos, y las vestiduras, y el óleo de la unción, y el novillo para el sacrificio por el pecado, y los 2 carneros, y el canasto de los ázimos, y congrega a toda la comunidad a la entrada de la tienda del encuentro. Moisés hizo como el Señor le había mandado, y se congregó la comunidad a la entrada de la tienda del encuentro. Moisés dijo a la comunidad, esto es lo que Yahvé ha ordenado hacer. Moisés mandó entonces que se acercara a Aarón y sus hijos, y los lavó con agua. Le impuso a Aarón la túnica y le ciñó la faja, y lo vistió con el manto y le puso encima el efod, y lo ciñó atándolo con una cinta del mismo efod. Luego impuso el pectoral en que depositó el urín y el tumín. Colocó la tiara sobre su cabeza y puso en su parte delantera la lámina de oro, la diadema santa, como el Señor le había mandado a Moisés. Después, Moisés tomó el óleo de la unción y ungió la morada con todas las cosas que contenía, y así la consagró. Hizo 7 aspersiones sobre el altar y la ungió con todos sus utensilios, así como la pila con su base, y así los consagró. Y derramando óleo de la unción sobre la cabeza de Aarón, lo ungió y lo consagró. Luego Moisés mandó que se acercaran los hijos de Aarón, los vistió con las túnicas, le ciñó las fajas y le puso las mitras, como Yahvé le había mandado a Moisés. Después hizo traer el novillo para el sacrificio por el pecado de Aarón, y sus hijos impusieron las manos sobre la cabeza del novillo víctima por el pecado. Moisés lo inmoló, tomó la sangre y untó con su dedo los cuernos del altar, todo alrededor para purificarlo. Después derramó la sangre al pie del altar. De esta manera lo consagró, haciendo por él la expiación. Sigue diciendo, después, en el versículo 36, después Moisés tomó óleo de la unción y sangre de la que había encima del altar y roció a Aarón y sus vestiduras, así como sus hijos y las vestiduras de sus hijos. Así consagró a Aarón y sus vestiduras, así como sus hijos y las vestiduras de sus hijos. Moisés dijo a Aarón y a sus hijos, cocinen la carne a la entrada del templo del encuentro y cómanla allí mismo, como también el pan con los canastos de investidura, tal como yo lo he mandado, diciendo, a Aarón y sus hijos los comerán. Dice al final del capítulo 8, Aarón y sus hijos hicieron cuanto el Señor le había mandado. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. En este capítulo que estamos viendo de la unción de los sacerdotes, como hemos ido por orden. Pues, primero el Señor establece el pacto en el libro del Éxodo. Después que establece el pacto, ¿qué es lo que hace el Señor? Da órdenes, instrucciones de una liturgia. ¿Con qué? Con los sacrificios. Y ahora el Señor va a instituir el sacerdocio que ya le había dado a Aarón. Vemos 3 cosas que están totalmente ligadas: pacto, sacrificio y sacerdocio.
Esas tres cosas están totalmente ligadas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Por eso también en la iglesia tenemos el pacto de Dios que hizo Jesús en la cruz con nosotros, ahí donde entramos nosotros por medio del bautismo. Tenemos el sacrificio visible de la Eucaristía y tenemos un sacerdocio. Hay en estos capítulos del Levítico hay una lección general para todos los que quieren participar de la obra de Dios. Y como dice San Pablo en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18, Dios nos ha llamado a todos al ministerio de la reconciliación. ¿Y qué cosa es el sacerdocio en Israel? Ministerio de reconciliación. ¿Por qué? ¿Cuál es la tarea principal de los sacerdotes? El sacrificio. ¿Y qué es lo que hacía el sacrificio? Reconciliaba al creyente con Dios, lo reintegraba al pacto. Por eso el sacerdocio de Israel y el nuestro, también en la Iglesia Católica, es un ministerio de reconciliación. Y por eso es tan importante. Y sobre todo hay una cosa muy importante. Había muchos sacerdotes, pero en sí podemos decir que había un solo sumo sacerdote. ¿Quién es el único sumo sacerdote que hemos visto aquí? Aarón. Aarón es el único sumo sacerdote. Ahora había una serie más de sacerdotes. ¿Quiénes eran? Los hijos de Aarón. Los hijos de Aarón participaban del sacerdocio de su padre Aarón. Pero en sí el sacerdote que tenía la comunicación directa con Dios era Aarón. Pero eso no quita que hubieran otros sacerdotes que también tenían que trabajar en la función del templo, que participaban de la única mediación que hacía ¿quién? Aarón entre Dios y los hombres. Si ustedes ven así mismo en el Nuevo Pacto, así mismo en la iglesia, tenemos un solo sumo y eterno sacerdote. ¿Quién es? Jesucristo el Señor. Es el único. Jesucristo ocupa el lugar que ocupó a Aarón en este momento que estamos leyendo. Ahora, que tuviera a Aarón como sacerdote, ¿excluía a los demás? No, ¿qué hacía? Los unía. Por eso el sacerdocio de Jesucristo se reparte entre el sacerdocio ministerial de la iglesia. Es igual que Aarón y sus hijos sacerdotes. En la iglesia católica, Jesús y los que están ordenados también, que así como los hijos de Aarón participaban del sacerdocio ¿de quién? De su padre Aarón. Cristo todavía faltaba 4.000 años para que viniera. Los sacerdotes hijos de Aarón participaban del sacerdocio de su padre Aarón. Los sacerdotes de la iglesia participan ¿de qué? Del único sacerdocio de Cristo. Hay protestantes que dicen no puede haber sacerdote porque Cristo es el único sacerdote. Y las personas que no conocen pues se quedan diciendo, contra verdad que Jesucristo es el sacerdote, pero vuelvo a repetir el paralelismo. Así como los hijos de Aarón dependían de qué sacerdocio, desde su padre Aarón, los sacerdotes de la Iglesia Católica dependen del único sacerdocio de quién, de Cristo. Es una similitud entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Así como era, es así en estos momentos en la nueva alianza. Fíjate cómo la iglesia sigue todos los patrones de la antigua alianza. Que Jesús sea el único y que sea nuestro sumo sacerdote, porque es lo que dice Hebreos. Hebreos dice que Jesús ocupó el lugar de sumo sacerdote. Vamos a verlo la próxima semana cuando estudiemos el Yom Kippur, el día de la expiación. Vamos a verlo como el sumo sacerdote era el único que hablaba directamente con Dios cara a cara. Los demás sacerdotes, hijos de él, no hablaban con Dios cara a cara. Se ocupaban de los sacrificios. Por eso vamos al catecismo, como cuando yo era chiquito en mi pueblo. ¿Quién hablaba con Dios cara a cara? Aarón hablaba con Dios cara a cara. Era el sumo sacerdote. Pero sus hijos, ¿qué cosa? Participaban del sacerdocio de Aarón, porque Aarón solo no se bastaba para servir todo. Unos dependían del sumo sacerdote, que era el que miraba a Dios y hablaba con Dios cara a cara. Hoy en día tenemos un sumo sacerdote que habla con Dios cara a cara. Es el único que habla con Dios cara a cara. ¿Quién es? Jesús. Pero que tengamos a Jesús sumo sacerdote que mira y habla con Dios cara a cara, eso no implica que haya otra casta sacerdotal que participa del sacerdocio ¿de quién? De Cristo. De verdad, créanme del fondo de mi corazón, no tengo otra forma de cuál explicarlo. Así que el que no viene a la hora que oremos por aquí, le ponemos las manos para que el Espíritu Santo le dé
sabiduría y entienda. Yo sé que a veces que es un poco enredado de entender, porque no estamos dando una clase para entretener a nadie. Estamos dando clases que en ningún lugar por ahí la dan. Porque, ¿cuándo ustedes oyen hablar de esto? Casi nunca. Por eso la gente, pero tantos sacerdotes, sí, tantos sacerdotes, pero participan del único que está allá arriba. Cuando Aarón murió, se eligió un sumo sacerdote que siguió perpetuando la obra de Aarón. Así, cuando los hijos de Aarón murieron, vamos a ver después en el Deuteronomio, se siguieron ordenando personas que siguieron la obra de los hijos de Aarón. O sea que eso se perpetuó hasta el tiempo de Cristo. No hasta el tiempo de Cristo, ya hubo un pequeño mal cambio, cuando el destierro de Babilonia se perdió la pista de la familia de Aarón. A ver, pongan el cerebro a trabajar. ¿De qué tribu era Aarón? ¿Qué ustedes creen? No, Aarón era tribu de Judá. Acuérdense que Aarón no es levita. Los levitas son los de la tribu de Leví, que servían como los diáconos. Los levitas eran el equivalente de los diáconos hoy en día. Eran los ayudantes del templo. Todos los levitas eran ayudantes del templo. Pero los sacerdotes eran de la casa de Aarón, que era de la tribu de Judá, igual que Moisés, que provenían de esa tribu. Una cosa es los levitas y otra cosa es la casta sacerdotal de Aarón. Era una familia. Pero ¿qué sucedió con el exilio babilónico? Ese rastro, fueron 70 años, y hubieron masacres en Jerusalén y se perdió el rastro de la casa de Aarón. Y después del exilio babilónico, ya unos cuantos cientos de años después, pegado a Cristo, el sumo sacerdote no era descendiente de Aarón, ni los sacerdotes eran descendientes de Aarón, eran levitas. Si ustedes ven, de cierta forma, ya en ese momento, no solo se pierde el sacerdocio, se pierde el arca. Se pierde el arca con el pacto cuando le esconde el profeta Jeremías. O sea que cuando regresan, que construyen el templo, ya dentro del templo no había arca ni había verdadero sacerdocio. Entonces, si no había arca y si no había verdadero sacerdocio, ¿qué es lo que había ahí? Una simulación. Por eso Cristo dice, este es un culto vacío, no es un culto de boca. Por eso cuando Cristo dice, este pueblo me honra con la boca y no con el corazón. Eso es lo que quiere decir. Hacían todo como si Dios estuviera ahí, pero Dios no estaba ahí. Dios bajaba, cuando estaba el arca, Dios bajaba, la gloria de Dios bajaba sobre el arca. Después que se perdió el arca, la gloria de Dios ya no bajó más porque no había arca. Y vemos cómo llegó a la época de Cristo que los sumos sacerdotes compraban el cargo. Y si vienen a ver en el tiempo de Cristo, ¿cuántos sumos sacerdotes había? Habían dos, Anás y Caifás, que eran suegro y yerno, porque habían comprado el cargo y se lo transferían un año tú, un año yo, un año tú, un año yo. Ustedes ven cómo el culto de Dios se había prostituido, se había profanado, había terminado. Por eso que Cristo dice, han hecho de mi templo casa de ladrones. Pero todavía falta mucho tiempo para eso. Estamos en esta época de Aarón. Hay un sumo sacerdote que es Aarón. Una cosa muy importante, sacerdote se dice en hebreo Cohen. Cohen. Se dice, toda la gente que ustedes ven judíos de apellido Cohen son de casta, o supuestamente son de casta sacerdotal, los Coinim, los sacerdotes. Igual que los judíos de apellido Leví, ustedes saben ya que son de la tribu de Leví, que son las tribus que han sobrevivido hasta el día de hoy. Fíjate que interesante, el Señor nos podía haber dicho, ya yo tengo hecho un pacto con mi pueblo. Ya, ahora que cada cual adore a Dios en su tienda, y que como era antes en la época patriarcal, y se acabó. Ya tienen el pacto, adoren a Dios cada cual en su casa, recen, lean la Torah. ¿Eso sucedió? No, en absoluto. Dios hizo el pacto y dijo, ahora se tienen que congregar para celebrar el pacto, porque el pacto se hizo con toda la casa de Israel. Se hizo el pacto y con esta congregación del pueblo de Dios, en el medio se unge a los sacerdotes. Y bueno, también Dios podía haber dicho, bueno, ya yo los ungí, son sacerdotes, ya no necesitan
tener nada más, la unción mía les basta y les sobra. Y vemos que no, vemos que a estos sacerdotes se van a vestir de una forma diferente de las demás gente del pueblo. Los sacerdotes, que vamos a ver como en el capítulo 8, como lo acabamos de leer, el Señor manda que le hagan vestidos especiales para ministrar delante de Dios. Sobre todo, las vestiduras son muy especiales para Aarón. Y nosotros estudiamos, cuando estudiamos el Éxodo, estudiamos las vestiduras, pusimos inclusive una película con el diagrama de las vestiduras. El sumo sacerdote, que era la que tenía, podemos decir, la plenitud del sacerdocio, ¿qué es lo que ponía? Se ponía una túnica de lino que no tenía costura. ¿Le suena eso? Una túnica que no tenía costura de lino, de manga larga. Encima se ponía el efod, que era, la gente no está todavía muy de acuerdo en qué cosa era el efod, pero muchos están de acuerdo que era como una túnica más corta que se ponía debajo. Y después de eso se ponía el pectoral, que era un cuadrado con 12 piedras preciosas por las 12 tribus de Aarón. Es diciendo, en ese momento cuando Aarón, cuando el sumo sacerdote ministraba, ¿a quién representaba? A Dios. ¿Qué es lo que quiere decir? Las 12 piedras, Dios lleva en su corazón las 12 tribus de Israel. Y por detrás del urín, por detrás del pectoral había como una bolsa donde se guardaba el urín y el tumín. Eran 2 piedras que después se perdieron porque la gente la usó como adivinanza. Pero originalmente era para preguntarle al Señor. El sumo sacerdote le preguntaba al Señor y tiraba las piedras del umín y el turín y el Señor contestaba sí o no. Pero como eso cayó en idolatría, como eso cayó en brujería, como eso cayó, el Señor desapareció el urín y el tumín. Pero el urín y el tumín se lo guardaba en una especie de bolsillo detrás del pectoral, tenía el manto, todo esto tenía campanitas por debajo, y en la cabeza tenía una mitra parecida a los obispos, con una placa de oro en la frente que decía Santidad de Dios. Por eso, cuando estudiamos el Apocalipsis lo dijimos, si el sumo sacerdote que hablaba con Dios cara a cara, ¿qué decía en la frente del sumo sacerdote? Santidad de Dios. Los que sirven al anticristo van a tener una marca en la frente, que es el 666. ¿Qué cosa es el 666? 666, así como el 7 es el número perfecto, 6 es un número imperfecto. Y es 3 veces imperfecto. Por eso estamos marcados en la frente. Los que sirven a Dios con la señal del sumo sacerdote, que dice santidad de Dios. Y los que no sirven a Dios con el signo de la imperfección del 6, el 666. Pero vemos que está vestido de sumo sacerdote, de Aarón. ¿A qué se parece más? ¿Al vestido de un pastor pentecostal o de un obispo? De un obispo. Los obispos se visten exactamente igual que los sumos, vaya, con ciertas variantes por los 4.000 años que han pasado. Igual ¿y quién diseñó estos vestidos? Dios se lo dio a Moisés. Así que los sacerdotes han seguido utilizando en el nuevo pacto más o menos el patrón del antiguo sacerdocio, que es un sacerdocio nuevo. Fíjate cómo, por ahí cada rato me preguntan que si los protestantes dicen que si la mitra católica es el dios pez Dagón. Yo no sé dónde sacan esas cosas, no creen en la Eucaristía y creen en todas esas porquerías, porque dicen que parece un pez. Pero si ustedes ven, la mitra no viene de ningún Dagón. ¿La mitra de dónde viene? De Israel. Fue Dios quien mandó a ponerle al sumo sacerdote una mitra cuando ministraba. Después de esto, o antes de esto, antes de ponerle el Señor las vestiduras a Aarón, hay un proceso que lo acabamos de leer, que narra el capítulo 8, que podemos decir que es la ordenación de Aarón y los sacerdotes. Ordenación. ¿De qué viene la palabra ordenación? De orden. Viene de la palabra orden. Ordenación viene de orden. Y Aarón y sus hijos se van a poner ¿en qué orden? En la orden que Dios le dio. Llama y consagra a tus hijos, a Aarón y a tus hijos para que trabajen para mí. Pudiera decir, Moisés dijo, ya ustedes son sacerdotes, quedaron sacerdotes. No, el Señor quiere que haya algo que se vea, para que Aarón y sus hijos sepan, hoy cuando me echaron el óleo, cuando pasó eso, yo me convertí en sacerdote. Eso es los sacramentos, signos visibles, signos que se ven de cosas que ocurren que no se ven. Primero el sumo sacerdote
y sus hijos eran lavados con agua todo su cuerpo, lo bañaban completamente. Después de esto ya no se bañaban más litúrgicamente, solamente antes de ministrar se lavaban las manos. ¿Qué significaba este bautismo? Era un llamado para los sacerdotes que supieran la obligación que tienen ellos de vivir en santidad, de quitar de su vida todo aquello que es pecado. Después, durante su ministerio, se lavaban las manos y los pies cuando iban a ministrar, porque recuérdense que los sacerdotes entraban al templo sin zapatos, no se ponían zapatos cuando entraban al templo, por eso antes de subir al altar también se lavaban los pies. Después de los 7 días de la consagración, la consagración duró 7 días. 7 días duró el proceso, de nuevo, 7. ¿Se recuerdan que indica el número 7? Bueno, le dije ahora perfección, pero en el Antiguo Testamento indica otra cosa y hemos hablado hasta la raíz de la palabra pacto. Dijimos que la raíz de la palabra pacto y la raíz del número 7 es exactamente la misma. Cuando se dice, yo dije que es la plenitud en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento el 7 simbolizaba el recuerdo del pacto de Dios con su pueblo. 7 días duró el proceso de unción de Aarón. Y fíjate qué interesante que el proceso de boda judía duraba 7 días también. Entonces el paralelismo entre el matrimonio de un hombre y una mujer y el matrimonio entre el sacerdote y Dios. Yo hablaba con una persona el otro día y estábamos de acuerdo que el gran problema de los sacerdotes hoy en día en la iglesia y los escándalos que ha habido con los sacerdotes en la iglesia hoy en día es el mismo origen que los problemas y el escándalo del matrimonio. Porque ha habido escándalo en el sacerdocio, pero ¿cuántos escándalos en matrimonio? Fulanita con el jefe, fulanito con otra que se fue de viaje, los escándalos en el matrimonio. Y dijimos, la causa de los dos, de los problemas en el matrimonio y el problema en el sacerdocio es lo mismo. ¿Tú sabes cuál es el origen de la causa del problema en el sacerdocio y en la familia? Falta de fidelidad. Ahí está la clave del problema en el sacerdocio. Hoy en día la gente se casa hasta que a mí me convenga. Y evidentemente mucha gente se hace sacerdote mientras a mí me convenga. No hay compromiso, no hay, y tampoco en los laicos, pero bueno, estamos hablando ahora de los sacerdotes. 7 días duraba este proceso de consagración de los sacerdotes y al 8º día comenzaban el trabajo de ministración de Aarón como sumo sacerdote, de mediador entre Dios y su pueblo y entre los hijos de Aarón. ¿A qué día comenzaba el trabajo de ellos en realidad? Al 8º día. ¿Después de qué día? Del séptimo día. 7 días, esto es muy importante, 7 días trabajaban y el 8º día comenzaban, ¿qué cosa? Su ministerio. ¿Cuál era el ministerio de Aarón? Reconciliar a pueblo con Dios. Fíjate, ¿cuándo Cristo resucita? ¿Crees tú? Cristo resucita al 8º día. El 7º día era el sábado. Y al día siguiente, Cristo resucita el 8º día. Y Cristo el 8º día cuando resucita, ¿qué le dice a la Magdalena? No me toques, porque todavía no he ido a mi Padre. Cristo iba al Padre a comenzar, ¿qué cosa? Su ministerio de reconciliación como sumo y eterno sacerdote. ¿No ves el paralelo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Clarísimo. Con la diferencia que los primeros sacerdotes tenían primero que ofrecer un sacrificio por sus propios pecados. Y Cristo, como dice San Pablo en Hebreos 9, Cristo no necesita ofrecer sacrificio por sus pecados porque Él es santo. Pero volviendo al principio del rito, con este baño que se le dan a los sacerdotes, Dios quiere que los ministros entiendan una cosa: siempre somos pecadores. Y a pesar de que se recibe un ministerio, siguen siendo pecadores. Por eso no pueden quitar los ojos ¿de qué? De caer en pecado. No crean que porque una persona la ordena sacerdote ya no tiene pecado. El sacerdote es un hombre como otro cualquiera. Solamente tiene un ministerio espiritual dado por Dios para realizar portentos espirituales, pero en la vida personal el sacerdote siempre tiene que acordarse que eres un ser humano, siempre uno es pecador y tiene que estar continuamente vigilando su vida para no caer en el pecado. Solo que él dice eso de todos los días lavarse las manos y los pies.
Tengo que verificar lo que hago y a dónde voy, con los pies y con las manos. Parece que muchos de nuestros hermanos sacerdotes parece que no se acordaron que tienen que purificar a dónde van y lo que hacen. Y que dice sacerdote también a otro nivel con todos nosotros. Lo que pasa es, por eso estos signos hablan, como los signos que tenía la iglesia antes del concilio, esos signos hablaban. No había que quitarlo, había que explicarlo. Desafortunadamente no se explicó qué se hizo, se quitaron. Y se ha perdido la belleza de la iglesia. Cuando hubiera sido más fácil que quitarlo, hubiera sido más fácil explicarlo. ¿Cuál es el primer sacrificio? Bueno, no se van a acordar, pero bueno, el primer sacrificio que hizo Aarón fue ofrecer un novillo, un becerro. Fue el primer acto de rey. ¿Por qué ustedes creen que Aarón tuvo que ofrecer primero que nada un becerro? No, porque él hizo un becerro de oro que hizo caer al pueblo en idolatría. Como Aarón hizo un becerro de oro que hizo caer al pueblo en idolatría, Dios le exige que el primer sacrificio sea, ¿qué cosa? Un becerro. Es decir, voy a sacrificar a Dios aquello que en un momento yo pensé o creí que podía ser Dios. Eso es muy, muy importante. También, otra cosa, el sacerdote tenía que reconocer públicamente su pecado al ofrecer este sacrificio, como hemos visto, que ponía la mano sobre la víctima y confesaban los pecados. Hay en este aspecto de Jesús y del sumo sacerdote Aarón, hay 9 puntos, vamos a verlos brevemente antes de terminar. Primero, ¿qué le pone? Le pone la túnica con su cinto, una túnica con su cinto le pone al sumo sacerdote, se lo pone a Moisés. La túnica de lino blanco, una prenda larga, de manga larga, sin costura, y se ceñía a la cintura. En esto, ¿qué es lo que quiere decir ese vestido blanco? Un símbolo de la pureza y la santidad de Dios. Como que eso es lo que venía sobre el sacerdote. Eso es, por eso que los sacerdotes, lo primero que se ponen hoy en día, antes de celebrar, ¿qué cosa es? Una túnica blanca amarrada en la cintura. Cuando yo era muchacho, que era monaguillo, el sacerdote cuando se revestía, no se vestía, me voy a poner las cosas ahí para salir. El sacerdote se iba revistiendo de forma litúrgica. A nosotros los monaguillos nos enseñaban que había que poner las cosas en la sacristía en un orden determinado. Primero el alba, después la casulla, después la estola doblada así y el cíngulo en el medio en forma de cruz y el amito encima. Nosotros no podíamos equivocarnos nunca de ese orden. Y el sacerdote, por nada en la vida hablaba el sacerdote vistiéndose. Cuando el sacerdote se empezaba a vestir, él iba orando cada vez que se ponía una prenda. Cuando se ponía la túnica, revísteme, Señor, de blanco como tu Hijo Jesucristo, con la pureza. Cuando se ponía el cíngulo, amarra mi cintura contra el poder del maligno, así se iba revistiendo. Y después de ahí ni soñar hablar, ya de ahí todo el mundo con las manos juntas y salir para el altar. Todo eso preparaba el espíritu del sacerdote. Ahora llegan fumando, se ponen las cosas hablando con fulano, a cual hablando por ahí, vamos a celebrar, elevemos el corazón, lo tenemos levantado ese Señor. Todo eso, hermano, toda esa belleza que había en la iglesia se eliminó por Antigua. Y yo soy producto del Concilio Vaticano II, pero la mente me decía, pero cuando se empezó la misa en latín de nuevo, vamos a volver para atrás. Y yo dije, ¿qué cosa es atrás? Si nuestra iglesia es volver para atrás. Porque atrás, ¿quién está? Cristo y los apóstoles. O sea, nuestro caminar es un caminar hacia atrás, porque nuestra raíz está atrás, no está adelante. Nuestra raíz está en Cristo y tenemos una continuidad apostólica. Y yo le decía, yo estoy muy contento con la misa en el idioma vernáculo, pero cuando la misa era en latín, no había escándalo, la gente no iba en cuera a la iglesia, había reverencia y silencio en la iglesia. Después que se quitó todo esto, todo cambió. Entonces van a decirme cuál de las dos épocas estarían mejores. Sinceramente, y es esta carencia de signos sagrados. Vamos a hacer las cosas y se acabó. No, la iglesia sabe por qué pone los signos. Después se ponía el manto, que era la prenda larga de color azul con las campanillas debajo de las túnicas que sonaban cuando el sumo sacerdote, el manto era lo más audible de todo, porque donde quiera que se movía el sumo sacerdote, las campanitas sonaba. Era
lujoso, era extraordinariamente llamativo. Y así es en Cristo, en el sumo sacerdocio. El sacerdote en Cristo y todos los sacerdotes, como la de Aarón, tienen que ser alguien a que todo el mundo oye. Si ustedes van a las liturgias bizantinas, el incensario tiene cascabeles. Y cuando están incensando está sonando, porque dice que eso es un llamado que tenemos del Señor diciéndonos, sean santos porque yo soy un Dios santo. Después se le ponía el efod, que era, como le dije, como una especie de chaleco, y tenía 2 hombreras con piedras preciosas en cada uno. Y en el efod estaba grabado también, también en el pectoral que estaba encima del efod, estaba grabado los nombres de las tribus de Israel con el urín y el tumín. Y en la frente, o sea, siempre en el pensamiento, fíjate lo que decía, lo que somos sacerdotes y todos los sacerdotes deben tener en la frente es santidad de Dios. Sean santos porque yo soy un Dios santo. Fíjate que y lo hemos visto en toda la vestidura. Aquí te relaciona todas las vestiduras, la ropa interior, los calzones de lino, el manto, que es la único, y ya eso lo dije ustedes, pero que es lo único que no mencionan aquí del cuerpo, que no hay nada que diga esto es así o es así. Los pies. No mencionan los zapatos. ¿Por qué no mencionan los zapatos? Porque los sacerdotes ministraban sin zapatos. ¿Por qué ministraban sin zapatos? Para que siempre mantuvieran la humildad. Porque los esclavos eran los que no se ponían zapatos. A los esclavos no se les permitía poner zapatos. Hay un himno negro americano, de los negros espirituales americanos, que dice, Señor, ¿cuándo nos vas a permitir ponernos zapatos? ¿Y tú sabes lo que quería decir eso? ¿Cuándo nos vas a permitir ser libres? Y la gente no entiende, pues piensan que es un asunto de zapatos, de que se quieren poner zapatos. No, es ¿cuándo me vas a permitir ser libre? Porque era signo de, o sea, el sacerdote, más que un dueño, más que un presidente de banco, el sacerdote es un esclavo, un servidor de Dios que lo ha llamado. Por eso, siempre que el sacerdote se iba a quitar los zapatos, él se acordaba, le venía a la mente, como cuando se revestía, esto me llama a tal cosa, esto me llama a más cual cosa. Porque tenemos que tener, y lo estoy diciendo desde que comenzamos, signos visibles de lo que es invisible. Y siempre que iba a ofrecer sacrificio que iba a administrar, tenían que vestirse de esta forma diferente a los otros hombres diarios. Por eso, en la nueva alianza se siguió ese mismo patrón. Los sacerdotes se deben vestir de forma diferente, como el resto de la gente, para saber que esos son consagrados a Dios. Y con toda esta ropa estaba llena de piedras preciosas, o sea que ya se lo he dicho montones de veces, pero nunca está de más recordarle que el culto no refleja a Jesucristo pobre de Belén. El culto refleja a Jesucristo Señor de señores y Rey de reyes. Por eso en el culto todo es ser de oro, todo. ¿Por qué? Porque así se lo pidió el Señor a Moisés. Porque si nosotros queremos lo mejor para nosotros, mejor que lo de nosotros, tiene que ser lo de Dios. Después, ya terminando, tenemos siete aspersiones. 7 aspersiones. De estas 7, yo cogí 4 cuando tenemos mucho tiempo. Se le echaba sangre en la oreja al sumo sacerdote. Eso quiere decir que tenía que estar abierto a lo que Dios le decía. Se le ponía sangre en las manos. Esto quiere decir que el sacerdote tenía que estar haciendo la obra de Dios. Se le ponía sangre en los pies. El sacerdote tenía que caminar siempre en la presencia de Dios. Pues el sacerdote era eso, un hombre apartado para Dios. Por eso el Señor hace todo este sacramento de la unción, de todas las cosas del templo se ungieron con el óleo de la unción. Se ungieron todas las cosas del templo. Para que nadie dijera, a partir de que el óleo cayó en los vasos, en el altar, en las tenazas, en el momento que el óleo cayó sobre eso, ¿en qué se convirtió ese objeto? En algo santo. Porque ahora dicen, bueno, sí, esto es santo. Pero bueno, esto vino de Hong Kong, como yo sé que eso es santo. Cuando esto un ejemplo, ¿no? Cuando esto se convierte en santo, cuando se unge con el óleo de la unción, el óleo es símbolo de la potestad y del derecho del Espíritu Santo sobre lo que cae. Pero eso hoy en día, lo primero que se hace en el ritual, si ustedes nunca han visto ritual de consagración de una iglesia, es precioso.
El altar se consagra derramando 7 veces óleo sobre los 4 puntos del altar, como los 4 cuernos del altar con la sangre. Se ungen las paredes de la iglesia, y después donde se ungen las paredes de la iglesia, antiguamente se ponía un candelabro con una vela. Ustedes han visto que en muchas iglesias viejas hay un candelabro en la pared con vela cada cierto tramo. Eso marca el lugar donde se ungió la pared. Se ungían todas las cosas. Ustedes ven, el sacerdote después se ungía. A la vez que el óleo caía sobre Aarón y sus hijos, ya en ese momento, ni antes ni después, en el momento que el óleo caía, quedaban consagrados a Dios. Esa misma liturgia quedaba en la iglesia. Por eso una de las partes centrales de la ordenación sacerdotal es cuando se le echa al seminarista, se le echa a la cabeza el óleo de la unción. Antiguamente, para que el óleo de la unción cayera sobre la cabeza, se le rapaba al sacerdote un redondel aquí en la cabeza, y ahí caía el óleo sobre la piel, no sobre el pelo se quedaba. Después muchísimos sacerdotes no se volvían a dejar crecer pelo en ese lugar, para recordarse siempre que ellos habían sido ungidos por el poder del Espíritu Santo. Tú ves cómo son signos que hablan continuamente. Todo ese ritual de Israel sigue estando en nuestra iglesia, en los sacramentos, en el orden sacerdotal. Una de las misas más hermosas después de la vigilia pascual en la iglesia es la misa que va a ser este martes en la catedral a las 10:30 de la mañana, que es la consagración del crisma. Es una de las misas más impresionantes que hay en toda la iglesia. En Cuba era de noche para que la gente pudiera ir. Aquí, desafortunadamente, la hacen por la mañana, cuando el obispo, con todos los sacerdotes de la diócesis, consagra el crisma. Él hace el crisma en el altar. Se pone un delantal y con los ingredientes que se hacía el crisma en Israel, con los perfumes, con los óleos, con los bálsamos, él prepara en el medio del altar el crisma y después lo consagra el obispo tal como se hacía en Israel. Entonces después se ponen las botellas y se le da a cada sacerdote para que lleven para la parroquia el año entero para usar en el bautismo, en la confirmación y en la unción de los enfermos. Una ceremonia impresionante. Ojalá que ustedes un día puedan participar en una misa crismal. La misa crismal debía ser el Jueves Santo por la mañana, que es el día sacerdotal, pero con el devenir de los tiempos ha terminado siendo martes, miércoles, cualquier día de la semana, pero es una ceremonia que merece la pena verse alguna vez en la vida, y que este martes, como en todas las iglesias del mundo, se va a celebrar. Yo estaba viendo una misa crismal en Sudán. Te dan miedo hablar de Sudán, ¿verdad? Que es donde está la guerra esa tan grande, que están masacrando a los cristianos, a los católicos, en cientos de miles. Y en la misa esta crismal, en una aldea casi no había casa, el crisma lo tenían en botellas de plástica de Pepsi-Cola. Eran tan pobres que el crisma lo tenían en botellas plásticas de Pepsi-Cola, no tenían ni dónde, porque digo yo, mire esta gente en el medio de la guerra, en el medio matando cientos de cristianos, sin ningún medio, teniendo que usar botellas de Coca-Cola para el crisma, y con qué fe, con qué devoción celebran la misa crismal. Y nosotros que tenemos ánforas de plata, el poco caso que le hacemos al crisma. Porque hay que ver a aquella gente en aquella misa crismal, al aire libre, con el obispo, con qué devoción cantaban y con qué devoción oraban. Todo esto permanece en nuestra iglesia, y verdaderamente es una pena que mucha gente no lo vean. Después que esto sucedió, después de este complejo y largo ritual, lo dice después de Éxodo 9:23, ¿qué sucedió? Apareció la Chequina. La gloria, la nube resplandeciente bajó cuando terminaron la unción, la nube bajó sobre el arca, y tomó toda la morada. Hay 3 advertencias fundamentales para el sacerdocio antiguo y para el sacerdocio nuevo. Dios es santo. Esa es la misión para los antiguos sacerdotes y para los nuevos, y para nosotros que somos sacerdotes en Cristo también. ¿Cuál es la primera lección? Dios es santo. Segundo, el sacerdote, y cada uno de nosotros como sacerdotes tenemos la misión de enseñar a la gente. En la antigua ley, educarlos en la ley. Eso, sacerdote viene del latín sacerdicere, y quiere decir, sacerdote en latín quiere decir el que dice las cosas santas, el que dice las cosas sagradas. Los sacerdotes ministeriales, pero acuérdate que en el bautismo nosotros somos también ungidos sacerdotes, profetas y reyes. O sea, primero, recordación, Dios es tremendamente santo. Segundo, la misión del sacerdote es atraer por medio de la palabra y de lo que hace a la gente a Dios. Y tercero,
el sacerdote tiene que guardar su santidad. Esas son las 3 llamadas de la consagración de los hijos de Aarón. Así que vemos que en este capítulo 8 y parte del 9, lo que hemos visto que sucedió hace 4000 años, con algunas variaciones, tal como sucedió, sigue sucediendo en la iglesia católica hoy en día. Por eso cuando uno ve la misa crismal, cuando ustedes vean el crisma, ya uno entiende, o vea la consagración de la iglesia, uno entiende un poquito más que esto no lo inventó la iglesia, que esto viene ¿de dónde? De Dios dado a Moisés hace 3.000 y tantos años. Nosotros solamente lo que cambiamos de alianza, del antiguo pacto entramos al nuevo, pero muchas características del antiguo, que no eran malas las características, se mantuvieron en el nuevo, como dice Hebreos 9, solo que en el antiguo eran figuras, y ahora prefiguraciones, y ahora son realidad. Antes teníamos un sumo sacerdote imperfecto, ahora tenemos un sumo sacerdote perfecto. Antiguamente teníamos rito imperfecto, ahora tenemos rito perfecto, porque eran animales los de la antigua alianza, ahora es el mismo Dios el que se ofrece en sacrificio. O sea, es lo mismo, lo único que dice Hebreos 9, que lo de antes eran figuras y lo de ahora es la verdadera sustancia, la realidad de lo que anunciaban los antiguos ritos y los antiguos liturgias que se formaron en Israel.